activo y le agradezco a Alfonso Zárate que me permita hacer todo este recuento de actividades entre tweets y opiniones como la de Carlos Slim. Antes de saludarte, Alfonso, buen viernes, te saludo y preguntarte primero, ¿cómo viste la conferencia inusual, prolongada y con mucha perspectiva de Carlos Slim hoy? Bueno, yo creo que vale la pena decir que Carlos Slim no solamente es un hombre de negocios sumamente exitoso, sino que a diferencia de otros empresarios y otros magnates, es un hombre culto, es un hombre muy bien informado, es un hombre que conoce de la historia de México, de la historia del mundo, y en ese sentido es una palabra a la que hay que prestarle un oído atento. Yo creo que Slim ha planteado cosas muy interesantes, entre otras cosas, la necesidad de que México mire hacia adentro, que desarrolle una serie de políticas públicas de diferente naturaleza, política monetaria, económica, fiscal, laboral, etcétera, para promover a su empresa pequeña, a su empresa mediana, y desde luego también el mensaje que envía hacia el vecino del norte, en el sentido de que mucha de la fortaleza de Estados Unidos tuvo que ver con los valores democráticos que se expresan, entre otras cosas, en la libertad, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a la diversidad, en el respeto a las minorías. Así que me parece que es muy atendible el discurso de Carlos Slim. Y quizá muy oportuno mientras hay un cierto pesimismo que eclipsa cualquier posibilidad, aunque estén unidos en México los mexicanos en vista de lo que ha ocurrido, pues un optimismo que parece muy necesario e incluso te diría casi Carlos Slim fungiendo como un intérprete, después de que leyó el libro, por cierto, muy mencionado libro, de lo que serían las ideas de Donald Trump y reconociendo que el mundo en general está cambiando, no solo Trump. Es cierto, yo creo que en México, en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días, ha cundido una especie de pesimismo. La percepción de muchos especialistas es que vienen días, meses y quizá años difíciles para nuestro país, porque como bien lo sabemos, el candidato Trump decidió utilizar a México como su punching bag. Entonces, todos estos ataques de Trump hacia México, que se vuelven a repetir como presidente de los Estados Unidos, generan una sensación de temor en la sociedad y en la clase política mexicana. Sin embargo, opiniones tan atendibles como la de Carlos Slim, y mencionaría también el hecho de que también en estas horas Freddy García, que es el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, es decir, una organización que congrega algunas de las más importantes empresas globales establecidas en México, que genera empleos de más de 500,000 en nuestro país, maneja también un discurso de sensatez y de optimismo, asumiendo que el país tiene enormes fortalezas, enormes recursos, y que después del temporal de Trump, finalmente el país va a salir adelante. Claro, de hecho, te quiero nada más poner en alerta y te voy a pedir si me haces el favor, un favor extra de viernes. Estamos esperando que firme un decreto Donald Trump y sacaremos un poquito esta conversación para irnos en vivo allá, pero de poder esperarme, te pediría que continúes conmigo para seguir hablando. Mientras eso ocurre, agregarte la pregunta, ¿cómo viste, cuál es el saldo, tu saldo del regreso, las opiniones vertidas por Luis Videgaray y Ildefonso Guajardo, las emitidas por el presidente Peña Nieto y este encuentro con gobernadores suspendidos, además de lo que tengan que decirle a los legisladores? Yo creo, Gaby, que en materia de política exterior y también en otras materias, pero particularmente en materia de política exterior, el gobierno del presidente Peña ha mostrado serios déficits. ¿En qué se traducen esos déficits? Bueno, por una parte, en que llevamos 3 cancilleres, es decir, 3 titulares del Ministerio de Política Exterior en 4 años de gobierno, y lamentablemente ninguno de los 3 con experiencia diplomática. Mide el primero, un profesional de la administración pública, pero que tenía experiencia en energía y en Hacienda, llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después Claudia Ruiz Massieu, sin ninguna experiencia anterior,
y ahora Luis Videgaray, que también carece absolutamente de experiencia diplomática. Creo que ese es un error. Y el segundo error tiene que ver con la relación particularmente con Estados Unidos. No hay una relación más importante para México. ¿Y qué ha ocurrido en la relación con Estados Unidos? Que hemos tenido en 4 años 4 embajadores y además un periodo de 7 meses con un encargado de noticias. Yo espero que las difíciles condiciones del país en este momento le den un llamado al presidente Peña para recurrir finalmente a quienes conocen y saben. México tiene una gran trayectoria de una diplomacia inteligente, sagaz, de resultados, que incluso en condiciones muy adversas ha salido adelante. Menciono solo un ejemplo. En el caso del presidente Reagan, una política agresiva, belicista, que quería derrumbar al gobierno de Nicaragua y que financió a los contras, y frente a eso un canciller lúcido, inteligente, sin arrebatos como fue Bernardo Sepúlveda, construyó una opción que fue el Grupo Contadora, que frenó los esfuerzos belicistas de Reagan. El presidente Peña necesita, más allá de Videgaray o de quienes lo estén aconsejando, recurrir a esos diplomáticos que los hay, con gran experiencia, con gran trayectoria, y junto con ellos organizar una estrategia para tratar con el gobierno del presidente Trump. Esto, en mi opinión, debería de privilegiar a la reunión con los gobernadores. Los gobernadores finalmente representan las entidades federativas, pero no creo que ninguno de ellos tenga la experiencia, la trayectoria, los conocimientos como para orientar la política exterior. Y diría una cosa más que puede parecer a broma, pero no lo es. Tendría que haber también algún psiquiatra o algunos psiquiatras, porque yo creo que es muy claro que el presidente Trump presenta trastornos de personalidad, y en esa medida creo que hace falta que los expertos en psicología y en psiquiatría ayuden al equipo mexicano para saber cómo tratar a alguien que tiene evidentes problemas de megalomanía y de narcisismo. Y que ha logrado, por lo que ha sido su trayectoria empresarial, con las críticas que se le haga, pues un gran negociador, ha logrado llegar hasta donde ha llegado Donald Trump. En 30 segundos lo que me queda, Alfonso. Así es, y yo creo que eso también nos habla de que a veces desconocemos lo que es la realidad de la sociedad norteamericana, y que detrás de Trump están millones de norteamericanos a los cuales el sistema educativo no los ha proveído de estos valores que mencionaba yo antes, de libertad, de respeto a las minorías, de respeto a la diversidad. Entonces es un tema interesante de reflexión respecto a lo que no sabemos de Estados Unidos. Te agradezco muchísimo la oportunidad y la paciencia para hacer todo este recuento hasta cualquier momento. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Alfonso Zárate.